Siguiendo con el desarrollo de este evento, siempre tratando el tema la individualización judicial de la pena, corresponde esta vez la intervención de nuestro distinguido colega, maestro universitario, el doctor Aldo Figueroa Navarro. Él es abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene doctorado en Derecho de la Universidad de Fribourg, Suiza, es máster en Administración Pública por la Universidad de Lausana, Suiza, ex miembro de la Comisión Revisora del Código Penal, es juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, es profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en varias universidades de la capital de la República. Lo recibimos pues con un caluroso aplauso. Agradezco en principio la invitación que se me ha cruzado en esta ocasión tan especial, la del cumplimiento de los 20 años de vigencia, Código Penal 1991, pero que entró en vigencia posteriormente. Para seguir o para exponer algunas ideas desde el punto de vista teórico, yo diría más práctico, sobre el tema de la determinación de la pena, que entiendo que el doctor Víctor Prado, como siempre, ha explicado con la solvencia académica e intelectual que lo caracteriza. Quizás en la línea de aportar un poco más al conocimiento de esta materia, que a veces es un poco árida, un poco, digamos, tratada por los doctrinarios, voy a tratar de desarrollar algunas líneas, digamos, de carácter operativo que puedan quizás ayudar, espero que puedan ayudar al esclarecimiento de algunas cuestiones técnicas vinculadas al procedimiento de determinación de la pena. En ese sentido, entonces, voy a procurar ir desarrollando algunas líneas teóricas y prácticas a través de algunas diapositivas que espero contribuyan a esta finalidad. Bien, los puntos que voy a abordar de una manera muy secuencial son los siguientes: la determinación de la pena en sus fases, los efectos deseados de un sistema de determinación, el estado actual de la cuestión, las características de un sistema de determinación de la pena, el contexto en el que los jueces hacemos este proceso de determinación de la pena, la importancia de la misma, los problemas jurisprudenciales que entiendo el doctor Prado ha explicado de una manera interesante, la taxonomía de las circunstancias para efecto de poder operativizar este procedimiento de determinación, el concepto de determinación, las etapas del procedimiento de determinación, la identificación de la pena básica y de la pena concreta, las circunstancias atenuantes cualificadas, la determinación de la pena en caso de concurso, la reincidencia y habitualidad, y si nos queda tiempo, asuntos relacionados con las concurrencias de circunstancias y la terminación anticipada. La determinación de la pena comprende dos fases. La determinación legal de la pena, establece el marco penal o espacio de juego diseñado por el legislador que mencionaba el doctor Prado, Spielraum, constituido, ¿por qué? Por el sistema de penas combinadas y la determinación judicial, o Strafzumessung, referida a la aplicación de las penas concretas por los jueces. Un sistema
racional de determinación legal y judicial de la pena genera lo que se denomina en políticas públicas un círculo virtuoso. Siempre y cuando exista concordancia práctica entre los principios limitadores de la actividad punitiva del Estado y las normas de determinación que permita aspirar a aproximarse a aquello que se denomina la pena justa, que es el fin fundamental, pero no el único, en nuestro concepto, de la actividad judicial, fortaleciendo con ello la legitimidad o fortaleciendo la seguridad jurídica, por un lado, decisiones judiciales predecibles, y por otro lado, el principio de igualdad, igualmente mencionado por el profesor Prado, y por ende, generando lo que se denomina en política mayor legitimidad secundaria del Poder Judicial. Características del sistema de determinación de la pena. Esto que hemos explicado como un círculo virtuoso, sin embargo, no se presenta en la realidad en nuestro modelo de determinación penal. ¿Por qué? Porque está caracterizado, por el contrario, por ser asistemático, es decir, por comprender un conjunto de principios y de normas dispersas y no siempre coincidentes con los principios, en el que prevalece la pena privativa de libertad como pena conminada directa y en el que además existe un conjunto de sustitutivos o sustitutos penales de limitada aplicación, es decir, del año 91, nosotros tenemos al lado de la pena privativa de libertad, que se encuentra como pena conminada en más del 90% de los tipos penales de la parte especial, penas como la prestación de servicio a la comunidad, que no la aplicamos, penas de limitación de días libres que no convertimos, la exención de la pena, la suspensión de la pena y la poco aplicada reserva del fallo condenatorio. Además, y creo que lo debe haber mencionado el doctor Prado, no tenemos un procedimiento técnico que guíe el acto técnico y al mismo tiempo valorativo del juez en la fijación de la pena concreta. Y más bien existe la tendencia cada vez más marcada desde el punto de vista político-criminal, impulsada por el legislador para limitar el espacio de juego que debe tener el juez para la determinación de la pena. ¿Cómo es que se realiza el proceso de determinación judicial de la pena? Los jueces realizamos la labor de determinación de la pena comenzando o en el marco de lo que se denomina la etapa de deliberación, es decir, una vez que se han cerrado el debate. Y en función del marco fáctico establecido por la acusación fiscal y debatido con los medios probatorios actuados en juicio, los jueces en esa etapa realizan lo que se llama el juicio de subsunción o determinación del ilícito cometido. Y al final realizan lo que se denomina el juicio, en segundo lugar, el juicio de culpabilidad o de certeza sobre la base de los hechos probados. Finalmente, si encuentran responsabilidad, determinan de una manera concreta el modo y el quantum de la pena y otras consecuencias accesorias o jurídicas que se denomina juicio de determinación o individualización de la sanción. Justamente tenemos dificultades con las diapositivas, pero por razones de tiempo tenemos que seguir avanzando.
¿Cuál es la importancia del establecimiento de criterios racionales en el proceso de determinación de la pena? Me imagino que igualmente el profesor Prado habrá esbozado algunos criterios en este sentido. Pero en nuestro concepto, la importancia de contar con una determinación racional de la pena es que las decisiones, nuestras decisiones penales, en las que se pone en juego la integridad física, la libertad o el patrimonio de las personas que son declaradas responsables y a quienes se les impone una pena, son decisiones que deben ser controlables, que deben ser previsibles, que deben ser conocidas en su contenido. ¿Para efecto de qué? Para efecto de que los justiciables, en primer lugar, puedan controlar el sentido de la decisión penal y puedan atacarla a través de los medios impugnatorios. Y además es una garantía política, porque permite a la comunidad en general, a la ciudadanía en general, tener la posibilidad de criticar las decisiones que adoptamos. Y en la medida que puedan tener la posibilidad de criticar las decisiones que adoptamos, puedan a su vez el Poder Judicial relegitimarse ante la ciudadanía, evitando de esta manera la arbitrariedad o la aplicación inequitativa de las normas penales. Y quitar la arbitrariedad en la decisión penal, sobre todo en este ámbito de la imposición de una pena, significa descartarnos de dos concepciones que han estado muy en boga o que están muy en boga en el ámbito de la filosofía del derecho. Por un lado, la de concebirnos como si fuéramos unos jueces hercúleos, unos jueces todopoderosos, que a diferencia de lo que decía Montesquieu en El espíritu de las leyes, seamos meras bocas de la ley, seamos meros aplicadores de la ley, y que por el contrario nos convirtamos en una especie de seres todopoderosos que sostenemos en nuestras espaldas el ordenamiento jurídico, ubicando o descubriendo únicas respuestas correctas, como decía Dworkin, en Tomando los derechos en serio. Pero tampoco podemos convertirnos, en el lenguaje de Hart, como si fuéramos jueces legisladores, como si fuéramos jueces licurgos. Es decir, que seamos los que en definitiva digamos lo que el derecho es, o en la perspectiva de Hart, que tengamos la última palabra para definir qué cosa es derecho. Creo que el profesor Prado ya ha mencionado los problemas jurisprudenciales detectados. Sin embargo, los mencionaremos muy rápidamente. Nosotros pensamos que los jueces debemos mantener ese espacio discrecional. Tenemos que tener esa posibilidad de valorar el caso concreto, tal como lo expresaba un colega mostrando su preocupación en temas en donde la pena pueda parecer desproporcionada. Sin embargo, tenemos que superar problemas jurisprudenciales urgentes, como son la fundamentación aparente, la insuficiente o la inexistente en la determinación de la pena, la de adquirir un mayor conocimiento del acusado o de las circunstancias personales del acusado o del imputado, y así como de los intereses de la víctima, artículo 46 del Código Penal. Evitar la doble valoración en circunstancias similares, o no compensar debidamente la concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes no especificadas.
o aprobar acuerdos ostensiblemente irregulares en el marco de la terminación anticipada. ¿Cuál es el concepto que tenemos de determinación judicial de la pena? En realidad, este es un concepto manejado fundamentalmente por el doctor Prado y al que nos adherimos con algunos matices. En este sentido, nosotros decimos que la determinación de la pena es un procedimiento técnico, por lo que les ha explicado el profesor Prado, porque está sujeto, por ejemplo, a etapas precursorias y en algunas a consideraciones regladas que tienen que ser observadas por el juez, pero igualmente es un procedimiento de carácter valorativo porque es el juez quien debe realizar un juicio de determinación. ¿Su finalidad cuál es? En primer lugar, evaluar las circunstancias concretas relacionadas con el procesado responsable para decidir y justificar, subrayo la palabra justificar, el modo, el quantum de las penas y de otras consecuencias, no solamente de las penas, y de ser el caso, incluso hasta su ejecución. Una de las cuestiones que, por ejemplo, se nos reprocha con mucha frecuencia a los jueces es en el sentido de decir que somos demasiado benevolentes en la concesión de beneficios penitenciarios. Una iniciativa de un magistrado, y menciono el nombre de magistrado Iván Sequeiro, decía: ¿y por qué los jueces no podemos, en la etapa de la imposición de la pena, optar por lo que se denomina la no elegibilidad de beneficios penitenciarios para determinados casos graves? Si es que somos los jueces los que, en virtud del principio de inmediación, tenemos un mayor conocimiento de nuestro cliente. ¿Quién es nuestro cliente? Evidentemente la persona a la que le estamos imponiendo una pena. Taxonomía de las circunstancias. A fin de comprender mejor el procedimiento de determinación de la pena, creo que es importante explicar algunos términos. Partiendo de la parte superior, tenemos el sistema de sanciones conminadas para los tipos penales básicos, por ejemplo, un homicidio simple, tipos atenuados, como por ejemplo un infanticidio, un homicidio por emoción violenta o un homicidio piadoso, y tipos penales agravados, por ejemplo, el asesinato o el parricidio. A su vez, los tipos agravados pueden presentar diversos grados, como el robo agravado o el secuestro, que tienen hasta 3 niveles de agravación. Luego vienen las circunstancias modificativas de la responsabilidad, que pueden ser comunes o genéricas y específicas o cualificadas. A su vez, las primeras comprenden las atenuantes genéricas, clasificables por el modo, por el medio, por el móvil, por el grado de cultura o por el grado de educación. La gran desventaja que tenemos en nuestro Código Penal de 1991, artículo 46, es que ese listado de circunstancias modificativas de la responsabilidad, en el caso específico, son neutras, es decir, pueden ser utilizadas a favor o en contra del procesado. Una de las ventajas del anteproyecto de Código Penal del año 2008 es que diferencia en un listado de circunstancias genéricas atenuadas y de circunstancias genéricas agravadas. Y a su vez existen las agravantes genéricas, que también pueden diferenciarse por el móvil, por el medio empleado, por el grado de afectación del bien jurídico o por la calidad del sujeto pasivo. Por su parte, las circunstancias específicas o cualificadas se dividen en atenuantes cualificadas, como la omisión impropia, la tentativa, la complicidad secundaria,
el error de prohibición o culturalmente condicionado, la eximente incompleta de responsabilidad, la responsabilidad restringida por la edad o la confesión, que ha sido mencionada. O como los agravantes cualificadas, como el concurso ideal o real de delitos o faltas, la reincidencia o habitualidad, o incluso la condición de funcionario público, artículo 46A. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento que tiene que secuencialmente seguirse? Y digo secuencialmente seguirse porque este es un procedimiento técnico en la determinación de la pena. Primero, se debe identificar la pena básica entre el límite mínimo y máximo de la pena conminada para el tipo penal aplicable. Si se trata de una pena alternativa, por ejemplo, en el caso del homicidio culposo, pena privativa de libertad o pena de prestación de servicios a la comunidad, se determina el marco punitivo básico en función de la pena elegida. Si hay penas acumulativas, por ejemplo, en el tráfico ilícito de drogas agravado, multa con pena privativa de libertad, la determinación básica se hace por cada una. Si hay un concurso aparente, se ubica la pena básica lógicamente con relación a la disposición penal aplicable. En el caso de delitos sin máximo legal específico, creo que esto ya está zanjado, se determina por el máximo del tipo de pena. En este caso, si se trata, por ejemplo, de asesinato o parricidio, el máximo de pena aplicable a estos delitos, se entiende, es el máximo de duración de la pena privativa de libertad temporal. Y para mostrar gráficamente cómo se puede o cómo se procede o cómo procedemos los jueces en la práctica a determinar la pena básica, vamos a ir a una diapositiva, pero se pueda. Vamos. Bueno, lo dejamos ahí, pero entiendo que es, digamos, una etapa de no muy difícil, digamos, aplicación. Luego de ello, se pasa a la determinación de la pena concreta, pero esta vez de acuerdo a las circunstancias genéricas. Para ello debe dividirse el marco penal en 3 segmentos, utilizando el criterio del anteproyecto de Código Penal del 2008, que utiliza el sistema de tercios. El anterior proyecto utilizaba el llamado sistema UTEL, el sistema de cuarto. El sistema de tercios consiste en que esa escala penal básica, que tiene un mínimo y tiene un máximo, se divide en 3. Es decir, los jueces calculamos mentalmente dividiendo en 3. Y llamamos al primer segmento, al segmento de la izquierda, como el tercio inferior. Al segundo segmento, el que está ubicado en medio de la escala penal básica, se le denomina tercio medio. Y el tercer segmento se le llama tercio superior. En este caso, el tercio superior no es lo grato, que sería el tercio superior, por ejemplo, en el ámbito académico. ¿Cómo se ubica la pena en los tercios? Cuando no existan agravantes o atenuantes, o solo concurran atenuantes, se ubicará la pena concreta en el tercio inferior. Cuando concurran atenuantes y agravantes, genéricas, ¿se entiende? La pena se ubica en el tercio medio. Cuando concurran solo agravantes, la pena se ubicará en el tercio superior. Finalmente, se determina la pena concreta en función de las circunstancias agravantes o atenuantes cualificadas. Y en este sentido,
los criterios que se establecen en el anteproyecto de Código Penal del 2008, que son solo referenciales, claro está, son los siguientes. Si solo existen circunstancias atenuantes, se ubica la pena por debajo del tercio inferior, es decir, por debajo del mínimo legal. Si solo existen circunstancias agravantes cualificadas, por encima del tercio superior hasta el límite para cada caso. Si concurren circunstancias atenuantes y agravantes cualificadas, se debe compensar dentro del marco punitivo básico. ¿Cómo se determina la pena en los casos de las atenuantes? En todos los casos, y ese creo que es el criterio igualmente del profesor Prado, de las circunstancias que se configuren, circunstancias atenuantes cualificadas, se debe asumir que la disminución de la pena siempre es por debajo del mínimo legal, aun cuando el lenguaje usado por el legislador es equívoco o diverso. Algunas veces se habla de rebaja prudencial, otras veces de disminución de la pena por debajo del mínimo legal, otras veces dice deberá disminuir la pena. El sentido interpretativo, lógico, es que siempre es por debajo del mínimo legal. Y se entiende con relación al marco punitivo básico. En el caso de la omisión impropia, artículo 13 del Código Penal, se considera que el desvalor de injusto o de culpabilidad es menor que al de los delitos de comisión. Máxime si solo es aplicable cuando exista posición de garante y que proceda solo en determinados casos cuando sea aplicable el juicio de equivalencia, por lo que la disminución de la pena siempre se producirá. Lo mismo en el caso de los errores de prohibición vencible y de comprensión culturalmente condicionado. Los que incurren en una falsa representación de la realidad vencible tienen una menor capacidad de comprender el carácter delictuoso del acto y, por tanto, una voluntad disminuida. En consecuencia, debe disminuírseles la pena. En la tentativa, la disminución de la pena se fundamenta en la menor afectación del bien jurídico, en la medida que la gente llega a comenzar el ataque al bien jurídico protegido, pero no logra perfeccionar su ilícito obrar, de modo que también debe castigársele ilimitadamente. Tratándose de las eximentes de responsabilidad incompleta, al no haber desaparecido del todo la relevancia penal de la circunstancia, se debe rebajar por debajo del mínimo. Ejemplo, un homicidio simple en legítima defensa imperfecta autoriza al juez a bajar la pena por debajo de los 6 años de privación de libertad. Con relación al supuesto de responsabilidad restringida por la edad, se procede del mismo modo, salvo por limitación legal, los antes en homicidios y lesiones culposas con violación de reglas de tránsito o en los casos de violación de la libertad sexual, terrorismo, tráfico de drogas contra la seguridad nacional o que tengan la pena conminada mínima de 25 años de privación de libertad o cadena perpetua. Y finalmente, en el caso de la complicidad secundaria, la disminución de la pena se sustenta en el relativo aporte del cómplice al hecho punible. ¿Cómo se determina la pena en el caso de los concursos? En el concurso ideal de delitos se reprimirá hasta con el máximo de la pena más grave, pudiendo incrementarse hasta en 1/4 parte por encima del máximo. Así, en un concurso de homicidio simple con daño agravado, ubicamos las penas básicas en los 6 a 20 años
y de 1 a 6 años respectivamente. Se determina la pena concreta por circunstancias genéricas, pudiendo, por ejemplo, ubicarla en el tercio superior. Si este es el caso, el juez puede incrementar hasta una cuarta parte la pena máxima, esto es hasta 25 años. Aquí hay una digresión y que todavía está sujeto a discusión. Habíamos dicho, y creo que esta es la postura también del profesor Prado, que en los casos de circunstancias agravantes cualificadas se dice, se comienza a recorrer la pena desde el máximo de pena conminada hasta el punto en que autoriza el legislador. Pero hay otra postura que no me parece descartable, que dice, si aplicamos nosotros el sistema de tercios y, por ejemplo, por la determinación concreta de la pena en función de las atenuantes, por ejemplo, genéricas, ubicamos inicialmente la pena en el tercio inferior. La pregunta es, ¿y si hay además un concurso o hay la concurrencia de una circunstancia agravante cualificada, a partir de dónde es que comenzamos a recorrer la pena hacia arriba? Una postura racional podría ser, a pesar de que no se diga, digamos, expresamente en el artículo correspondiente del concurso ideal, que tendría que recorrerse a partir del tercio inferior hacia arriba y no a partir del máximo de pena conminada. Quizás hasta hayan razones de política criminal que igualmente los jueces también tenemos que manejar, porque estamos hablando en estos momentos que tenemos 58.000 presos en las cárceles. Y por lo tanto, si es que utilizásemos de una manera también a rajatabla estos criterios, creo que contribuiríamos grandemente al colapso del sistema penitenciario, si es que ya no está colapsado. En un delito continuado contra bienes jurídicos no personales, la pena que se aplica es la del delito más grave. Ejemplo, en el caso de hurtos simples, por ejemplo, sistemáticos, cometidos por una persona que trabaja en una casa, una empleada del hogar. Siendo homogéneos los delitos, solo se puede castigar hasta el máximo de la pena de hurto simple. En el caso de los delitos que afectan bienes jurídicos personales de personas distintas, por ejemplo, la vida, la integridad física o la libertad, no se aplica esta regla, rigiéndose, ¿por qué? Por las reglas del concurso real. En el caso del concurso real puede ser homogéneo o heterogéneo, según la similitud o la diferencia de los bienes jurídicos afectados. Por ejemplo, en el caso de un homicidio múltiple, ese es nuestro sistema, 3 homicidios, se sumarán las penas concretas para cada uno. Por ejemplo, 10 años para el primero, más 12 años para el segundo y 15 años para el tercero. Pongámonos en esa hipótesis. Pero como el tope es 35 años de pena privativa de libertad en nuestro sistema penal, tendrá que ponérsele 13 años a fin de no sobrepasar los 35 años. Y si en uno de los delitos se impone cadena perpetua, se aplica única y directamente la cadena perpetua. De igual forma se procede en un caso de concurso real heterogéneo. Por ejemplo, un robo con violación. Se suma la pena para el delito de robo, pongamos en la hipótesis que sean 14 años, y que se imponga una pena de 16 años por violación, dando un total de 30 años porque hemos desterrado el principio de absorción y hemos adoptado el principio de acumulación. Cuando se trata de un concurso real retrospectivo, esto es que un delito sea descubierto después de emitida una primera pena por otro delito anterior, se someterá al involucrado a un nuevo proceso y se le sumará la nueva pena a la anterior hasta por un máximo del doble del delito más grave.
Por ejemplo, una extorsión cometida antes pero descubierta después de la condena por robo, fijada en 12 años. En este caso, a esta pena se le suma una pena concreta por el delito descubierto, esto es por el delito de extorsión, 10 años, lo que hace un total de 22 años. Y para ir terminando, en lo que se refiere a la determinación de la pena en reincidencia y habitualidad, tenemos que partir, bueno, del concepto de reincidencia. Reincidencia es la comisión de un nuevo delito doloso, habiendo cumplido en todo o en parte una pena privativa de libertad por delito anterior y dentro de los 5 años de cometido el primero. Se distinguen 3 supuestos en nuestro sistema penal. Primero, la reincidencia simple se aumenta hasta en una mitad del máximo legal para el tipo penal. Por ejemplo, si una persona comete un nuevo delito, esta vez de lesiones graves, después de haber cumplido pena de 3 años por hurto simple, se le castiga por el nuevo delito cuya pena es de 3 a 8 años y luego se le puede aumentar hasta la mitad, o sea, 4 años más. Como máximo estamos hablando entonces de 12 años. Luego, para la reincidencia calificada, que también ha sido introducida por el legislador, vale decir en la que se incurre, el que incurre en nuevos delitos dolosos graves mencionados expresamente en la ley, estamos refiriéndonos a los delitos de homicidio calificado, de lesiones graves, de violación de menor, de extorsión, de secuestro, de tráfico ilícito de drogas agravado. En estos casos, el juez aumenta la pena en no menos, dice, no menos de 2/3 de la pena máxima para el nuevo delito doloso. Por ejemplo, si el nuevo delito es robo, pena máxima 20 años, robo agravado, perdón, el juez aumenta en no menos de los 2/3 la pena, esto es aproximadamente 13 años y meses. Finalmente, a esta persona debe imponérsele una pena de 33 años, meses. Finalmente, se prevé una pena para los que, habiendo sido indultados o conmutada la pena por gracia presidencial, incurre en un nuevo delito doloso. En este caso, por ejemplo, una persona comete un delito de tráfico ilícito de drogas básico, luego de haber sido sentenciado por microcomercialización. Se le impone una pena que puede llegar hasta una mitad del máximo legal para el tipo penal, esto es 7 años y medio más por encima de los 15, que es la pena máxima conminada para el tráfico ilícito de drogas en su modalidad básica. Por lo tanto, se le puede imponer una pena de 22 años y medio. En la habitualidad, 2 modalidades. Habitualidad simple vale decir cuando una persona comete 3 delitos en el periodo de 5 años. La pena se aumenta en 1/3 por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. Y tratándose de la habitualidad calificada, esto es, para los delitos mencionados en el artículo 46C, la pena se aumenta hasta en una mitad por encima del máximo legal para el tipo penal. Debo finalizar, lamentablemente no se ha podido mostrar las diapositivas, en todo caso las dejo a disposición de quienes consideren que pueda serles útil, porque es bastante interactiva y objetiva. Una última cuestión, en el caso de la concurrencia de circunstancias. El ejemplo más o menos iba por el lado de una persona que comete un delito, por ejemplo, de homicidio simple, teniendo 20 años de edad, es decir, responsabilidad restringida, en estado de ebriedad relativa, pero a su vez era una persona reincidente, es decir, había cometido anteriormente un delito, por decir, contra el patrimonio. ¿Cómo se hace en estos casos? De acuerdo a lo establecido por la Suprema vía acuerdo plenario, lo que tiene que hacerse es primero fijar la pena básica, siguiendo el procedimiento, la pena básica, luego dividir la pena en los 3/3, luego ubicar la pena concreta en función de las circunstancias genéricas, atenuantes o agravantes en cualquiera de los 3/3, por ejemplo en el tercio medio. Luego, en una
tercera etapa, ubicar las circunstancias atenuantes donde corresponde, por debajo del mínimo legal, y la circunstancia agravante por encima del máximo legal, y hacer que se compense, y este es un acto de valoración, se compense, pero ¿cómo? Dentro del marco penal básico, es decir, que hagan que las dos circunstancias que están, digamos, en competencia, por decirlo de alguna manera, se encuentren en un término medio aproximado que pueda llevarnos a decir de que nos hemos aproximado a la pena justa. A guisa de conclusiones, lo que yo le debo decir, y creo que en esto coincido con el profesor Prado, es importante que vayamos cada vez más a un sistema más predecible, más racional, más coherente de determinación de la pena. Y esto solamente se puede lograr a través de un procedimiento ordenado, que sea técnico, lógicamente, porque hay que observar determinadas reglas específicas, pero igualmente que sea valorativo en la medida que nos deje a los jueces un espacio de valoración que se hace, como decía el profesor Prado, en función de los principios, pero los principios que tienen que ser explicados en el caso concreto, porque uno de los grandes problemas que todavía tenemos en nuestra práctica judicial es que fundamentamos muchas veces de la manera más adecuada porque el mismo Código Penal no nos da herramientas de trabajo en ese sentido, no fundamentamos adecuadamente esa etapa tan importante como la determinación de la pena. Tan importante será que los alemanes tienen un proceso especial después de la declaración de responsabilidad para debatir pena. Creo que no, todavía estamos en la posibilidad de aspirar a ello, pero por lo menos podemos utilizar los criterios del anteproyecto de Código Penal como criterios referenciales guía en este procedimiento técnico valorativo de determinación de la pena. En el camino tendremos que ajustar criterios, porque como les decía, si aplicamos a rajatabla lo que dice el Código Penal, partir en los casos de circunstancias agravantes cualificadas, partir de la pena combinada máxima hasta el límite que establece el legislador, podían en muchos casos quizás llevarse a penas desmesuradas o a penas que no correspondan a la circunstancia concreta, con el impacto negativo que tiene igualmente nuestras decisiones para el sistema penitenciario. Muchas gracias.